Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos adentramos en el mundo del storytelling basado en datos. Desmenuzaremos el artículo Storytelling basado en datos, cómo transformar números en historias que conectan. La idea es que al final de esta inmersión, tengas una idea clara de cómo usar los datos para crear historias realmente cautivadoras. Me parece un objetivo estupendo. El artículo que vamos a analizar subraya la importancia de ir más allá de simplemente presentar datos. En un mundo saturado de información, es fundamental lograr que los datos resuenen emocionalmente con la audiencia. ¿Y cómo logra el artículo esta conexión emocional? ¿Hay algún recurso específico que utiliza? Sí, el artículo pone mucho énfasis en la estructura narrativa. La idea es ir más allá de la simple presentación de datos y construir una historia, con un inicio, un nudo y un desenlace. El autor sugiere que nos planteemos preguntas que guían la narrativa. Preguntas como ¿qué problema estamos abordando? O ¿por qué este tema es importante para la audiencia? Entiendo. La idea es usar los datos como la base para una historia que sea informativa y atractiva a la vez. ¿Y qué dice el artículo sobre la selección y el uso de los datos? Porque claro, no se trata de arrojar un montón de números sin sentido. Exacto. El artículo subraya la importancia de la calidad y la relevancia de los datos. Los datos deben ser precisos, actualizados y relevantes para el tema. Y también es crucial tener en cuenta el contexto al presentar los datos, explicando su significado y por qué son importantes para la historia. Es como si los datos fueran los ingredientes de una receta. Necesitamos seleccionar los ingredientes correctos y combinarlos adecuadamente. Me encanta la analogía. Y al igual que en la cocina, la presentación también es clave. El artículo dedica una sección a la visualización de datos, resaltando su importancia para que la información sea accesible y atractiva. Claro, un buen gráfico o un mapa interactivo pueden comunicar mucho más que una simple tabla de números. ¿Qué herramienta recomienda el artículo para la visualización de datos? Se mencionan opciones populares como Tableau, Power BI y Google Data Studio, herramientas que permiten crear visualizaciones de manera relativamente sencilla. El autor también insiste en la importancia de elegir el tipo de visualización adecuado para cada dato, ya que no todos los gráficos son iguales. Entonces, si resumimos, el artículo propone tres pilares para el storytelling basado en datos: una narrativa bien estructurada, datos relevantes y de calidad, y una visualización efectiva. Exacto. Esos tres pilares deben trabajarse en conjunto para crear una historia que realmente conecte. Ahora bien, me intriga saber cómo el artículo propone estructurar una narrativa paso a paso. Con gusto, el primer paso es definir nuestro objetivo. ¿Qué queremos lograr con esta historia? Informar, persuadir, inspirar. El objetivo determinará el enfoque de la narrativa. Claro, el objetivo nos ayudará a enfocar la selección de datos y el tipo de historia. Y después de definir el objetivo, ¿qué sigue? El siguiente paso es conocer a nuestra audiencia. ¿A quién nos dirigimos? ¿Qué nivel de conocimiento tiene sobre el tema? ¿Cuáles son sus intereses? Adaptar la historia a la audiencia es fundamental. Es decir, no podemos contar la misma historia de la misma manera a expertos y a un público general. Exactamente. La forma de presentar los datos, el lenguaje y las emociones. Todo debe estar en sintonía con las características de nuestra audiencia. Y una vez que conocemos a la audiencia, ¿cómo encontramos la historia en los datos? Porque imagino que no siempre es fácil identificar el hilo narrativo. El artículo sugiere buscar patrones, tendencias o anomalías que sirvan como punto de partida. También hay que considerar el impacto de los datos en la vida real, cómo afectan estos números a las personas, qué problemas o soluciones revelan. Es como si fuéramos detectives buscando pistas en los datos. Precisamente, la clave está en hacer las preguntas correctas y estar atentos a las conexiones entre los datos y la realidad. Y para que la historia sea impactante, ¿cómo podemos integrar un componente humano? El autor enfatiza la importancia de conectar los datos con experiencias y emociones. En lugar de solo presentar cifras, debemos mostrar cómo los datos se traducen en historias de vida, en desafíos, triunfos, sueños y realidades. Eso me parece fundamental. Las historias que nos conmueven son las que nos conectan con la experiencia humana. Podríamos ver un ejemplo concreto de cómo integrar ese componente humano. Claro, imaginemos que hablamos del cambio climático. Podríamos presentar datos sobre el aumento del nivel del mar o la frecuencia de eventos climáticos. Pero eso puede resultar abstracto. Sí, a veces los datos por sí solos no transmiten la urgencia. Exacto. En cambio, podríamos contar la historia de una comunidad costera afectada por la erosión, mostrando cómo sus casas están en riesgo, cómo su forma de vida está cambiando y cómo luchan para adaptarse. Al ponerle un rostro humano a los datos, la historia se vuelve más real. Precisamente, y al conectar con las emociones, aumentamos el impacto del mensaje. Entonces, la clave está en encontrar el equilibrio entre la solidez de los datos y la capacidad de la narrativa para conmover. Exactamente. Y para lograr ese equilibrio es fundamental construir la narrativa visual. ¿Cómo vamos a presentar la historia? Usaremos un video, una presentación, un artículo interactivo.
La elección dependerá del objetivo, la audiencia y el tipo de datos. Claro, la forma de presentar la información es tan importante como la información misma. Y por supuesto, debemos usar visualizaciones claras, atractivas y que faciliten la comprensión. Un buen gráfico puede comunicar más que una página llena de números. Y para eso, las herramientas que mencionamos, como Tableau o Power BI, nos dan muchas posibilidades. Sin duda, esas herramientas nos permiten crear visualizaciones que no solo muestran datos, sino que también cuentan una historia. Es increíble cómo el storytelling basado en datos puede transformar la comunicación. Sin duda, al combinar la solidez de los datos con el poder de la narrativa, podemos crear mensajes que informan, persuaden e inspiran. Para ilustrar la aplicación práctica de este enfoque, podríamos analizar algunos ejemplos de storytelling basado en datos. Por supuesto, veamos un par de casos que demuestran el poder de esta técnica. Me encantaría. En primer lugar, consideremos el impacto de la pobreza infantil. Podríamos comenzar la historia presentando a una niña llamada Sara, que vive en una comunidad con acceso limitado a la educación y la salud. Una historia personal que nos introduce el problema de manera emotiva. Exacto, luego podríamos presentar datos relevantes, como el porcentaje de niños en su región que no asisten a la escuela, o el aumento de las tasas de malnutrición. Datos que nos ayudan a comprender la magnitud del problema. Y para visualizar esos datos, podríamos usar un gráfico de varas que muestre las tendencias a lo largo del tiempo. Un gráfico que nos permite ver la evolución del problema. Finalmente, podríamos hablar de iniciativas exitosas que han mejorado la vida de otros niños, concluyendo con un llamado a la acción para apoyar estas causas. Una conclusión que nos invita a participar en la solución. Exactamente. Este es solo un ejemplo de cómo el storytelling basado en datos puede crear conciencia. Es un ejemplo muy poderoso. ¿Y qué otro caso podríamos analizar? Veamos un ejemplo del mundo del marketing digital. Imaginemos que una pequeña empresa logró duplicar sus ventas online en 6 meses. Un logro que sin duda despierta interés. Para explicar cómo lo lograron, podríamos usar datos. Datos que nos ayudan a entender las causas del éxito. Exacto, podríamos mostrar un gráfico que ilustre el crecimiento en clics y conversiones, después de implementar una campaña de SEO. Un gráfico que nos permite visualizar el impacto de la estrategia. Y para concluir, podríamos explicar las lecciones aprendidas y cómo otras empresas pueden replicar esta estrategia. Una conclusión que ofrece valor práctico. Precisamente estos ejemplos nos muestran cómo el storytelling basado en datos puede utilizarse para comunicar información en diversos contextos. Son ejemplos muy inspiradores. Y ahora que hemos visto la teoría y la práctica, ¿qué herramientas nos recomiendas para poner en práctica el storytelling basado en datos? Existen diversas herramientas que pueden facilitar el proceso. Para el análisis de datos, Python, R y Excel son opciones populares. Herramientas que nos permiten explorar y comprender los datos. Para la visualización, Tableau, Power BI, Data Wrapper y Flourish ofrecen muchas opciones. Para crear gráficos y mapas interactivos. Herramientas que nos permiten transformar datos complejos en visualizaciones atractivas. Y para la presentación de historias, Canva, Prezi, Google Slides y Figma nos ayudan a crear presentaciones, videos e infografías. Herramientas que nos permiten dar vida a nuestras narrativas. Y para aquellos que buscan crear mapas interactivos, Mapbox y RGA son excelentes opciones. Herramientas que nos permiten visualizar datos geográficos. Con este abanico de herramientas, podemos elegir las que mejor se adapten a nuestras necesidades. Es increíble cómo la tecnología nos facilita la creación de narrativas. Sin duda, y para concluir esta inmersión en el storytelling basado en datos, me gustaría compartir algunos consejos finales para crear historias que conecten. Me encantaría escucharlos. El primer consejo es ser breve y directo. Debemos simplificar los datos y evitar saturar a la audiencia. Un mensaje claro y conciso es clave. El segundo consejo es encontrar un equilibrio entre la lógica y la emoción. Es decir, combinar la solidez de los datos con el poder de la narrativa. Exactamente. Y finalmente es fundamental iterar y probar nuestra historia antes de presentarla. Pedir retroalimentación nos ayuda a mejorar la claridad y el impacto. Así es, con estos consejos en mente podemos crear historias basadas en datos que informen, persuadan e inspiren. Y para profundizar en estos ejemplos, podríamos analizar cómo se utiliza la visualización para reforzar la narrativa en cada caso. Claro, en el caso de la pobreza infantil, la visualización puede ser crucial para mostrar la disparidad de recursos entre comunidades. Un mapa de calor, por ejemplo, podría ilustrar cómo la falta de acceso a servicios básicos se concentra. Eso sí que ayudaría a comprender la dimensión del problema. Exactamente. Y en el ejemplo del marketing digital, la visualización puede ser clave para mostrar la correlación entre las acciones y el aumento de las ventas. Un gráfico de líneas que muestre la evolución de las ventas a lo largo del tiempo,
junto con los puntos donde se implementaron las estrategias de SEO. Claro, así se vería el impacto directo de las estrategias. Exactamente, la visualización utilizada de forma inteligente. Se convierte en una herramienta poderosa para contar historias con datos. Me parece fascinante cómo la visualización puede transformar la percepción de la información. ¿Y qué tipo de visualizaciones recomendarías para cada ejemplo? En el caso de la pobreza infantil, un mapa de calor sería muy útil. También se podrían usar gráficos de barras para comparar las tasas de escolarización o el acceso a servicios de salud. Entiendo, la idea es usar visualizaciones que permitan comparar la situación de diferentes grupos. Exactamente. Y en el ejemplo del marketing digital, un gráfico de líneas sería ideal para la evolución de las ventas. También gráficos de barras para comparar el rendimiento de diferentes estrategias, o gráficos circulares para la distribución del tráfico web. Claro, la idea es elegir la visualización que mejor se adapte a los datos y al mensaje. Precisamente. Y no olvidemos que la visualización no solo debe ser informativa, sino también atractiva visualmente. Debemos usar colores, tipografías e imágenes coherentes con la marca. Es decir, la visualización debe ser funcional y estética. Exactamente. Y para lograr ese equilibrio, existen herramientas online como Canva, Pictochart o Infograph. Me parece que la elección de herramientas también dependerá del nivel técnico del usuario. Hay opciones para quienes no tienen mucha experiencia en diseño. Por supuesto, muchas de las herramientas que mencionamos son muy intuitivas, incluso para quienes no tienen experiencia previa. Además, hay tutoriales online que pueden guiar a los usuarios. Me parece genial que haya opciones para todos. Y hablando de experiencia, podríamos profundizar en la importancia de la práctica en el storytelling. Claro, como cualquier habilidad se perfecciona con la práctica. Cuanto más experimentemos, mejor comunicaremos con datos. Entiendo, la clave está en no tener miedo a experimentar y buscar retroalimentación. Exactamente, y no hay que desanimarse si los primeros intentos no son perfectos. Lo importante es aprender y seguir mejorando. Me parece un consejo muy valioso. A veces nos paraliza el miedo a cometer errores. Sin duda, y en el storytelling basado en datos hay espacio para la creatividad. No hay una fórmula mágica, cada historia es única. Me encanta esa idea de que el storytelling es un campo en constante evolución. Exactamente, y lo más importante es que nuestras historias conecten con la audiencia, que transmitan un mensaje claro e inspiren a la acción. Y con esa poderosa reflexión, creo que hemos cubierto gran parte del contenido del artículo. ¿Te parece que hay algo más que debamos destacar antes de pasar a la siguiente sección? Sí, me gustaría agregar que el artículo menciona la importancia de la ética en el storytelling. Es un punto crucial, sin duda. ¿Podrías explicarnos un poco más? Claro, el autor destaca la responsabilidad que tenemos al comunicar con datos. Podemos influir en la opinión pública y en la toma de decisiones. Es fundamental usar los datos de forma honesta y transparente. Entiendo. La ética debe guiar nuestras decisiones al contar historias con datos. Exactamente. Debemos asegurarnos de que nuestras historias sean veraces y que no causemos daño con nuestra comunicación. Es un recordatorio muy importante, sobre todo en la era de la desinformación. Totalmente de acuerdo. La ética es la base de una comunicación efectiva. Y al aplicarla en storytelling, fortalecemos la credibilidad y la confianza. Me parece un punto fundamental para concluir esta parte, nuestra inmersión. Hemos analizado los pilares de esta disciplina, los ejemplos en la ética. ¿Qué te parece si pasamos a la siguiente sección, donde profundizaremos en las herramientas y técnicas para crear narrativas visuales? Me parece una excelente idea. Estoy seguro de que hay mucho más por descubrir. Exacto. Adentrémonos en ese fascinante mundo de herramientas y técnicas. Antes de sumergirnos en los detalles, me gustaría retomar el tema del equilibrio entre la lógica y la emoción en la visualización. ¿Cómo podemos lograr que nuestras visualizaciones no solo informen, sino que también sean atractivas y memorables? Es una pregunta clave. Creo que la clave está en encontrar ese punto medio entre la precisión de los datos y la capacidad de la imagen para evocar emociones. ¿Qué elementos visuales podemos usar para lograr ese equilibrio? Tenemos una amplia gama de recursos. Por ejemplo, el uso del color puede marcar una gran diferencia. Los colores cálidos, como el rojo o el naranja, pueden usarse para destacar datos positivos o crear urgencia, mientras que los colores fríos, como el azul o el verde, pueden transmitir tranquilidad o representar datos negativos. Entiendo, el color se convierte en una herramienta narrativa, complementando la información de los datos. ¿Y qué hay de otros elementos, como las formas, las líneas o las texturas? Las formas y las líneas también juegan un papel fundamental. Las líneas rectas pueden transmitir orden y precisión, mientras que las curvas pueden evocar dinamismo. Las formas geométricas, como los círculos o los cuadrados, se pueden usar para representar categorías de datos o para crear composiciones equilibradas. Me gusta la idea de que cada elemento visual tiene un lenguaje propio.
que podemos usar para reforzar el mensaje. ¿Y las texturas? ¿Cómo las integramos? Las texturas pueden añadir detalle y realismo, especialmente al trabajar con imágenes. Por ejemplo, si hablamos de la deforestación, podríamos usar una textura de madera gritada para las áreas afectadas. Es una idea muy creativa. Al usar texturas que evocan la realidad, podemos generar más empatía. ¿Y qué nos puedes decir sobre la tipografía? La elección de la tipografía es tan importante como la de los colores o las formas. Las fuentes serif suelen asociarse con la tradición y la formalidad, mientras que las sans serifs transmiten modernidad. Debemos elegir una tipografía legible, que se ajuste al tono de la narrativa y a la identidad visual. Entiendo, la tipografía debe reforzar la narrativa sin distraer. ¿Qué consejos nos darías para organizar la información visual? Hay principios básicos de diseño que podemos aplicar. Uno es la jerarquía visual, que nos permite guiar la atención de la audiencia. Podemos usar tamaños, colores o posiciones para destacar elementos. Es decir, la información más relevante debe estar en el centro. Exactamente. Otro principio es la simplicidad. Debemos evitar saturar la visualización. Claro, la simplicidad ayuda a que el mensaje sea más claro. Precisamente. Y no olvidemos el equilibrio visual. Debemos distribuir los elementos de forma armoniosa, creando una sensación de orden. Me parece que estos principios son fundamentales para crear buenas visualizaciones y qué herramientas nos pueden ayudar a aplicarlos. Como mencionamos, hay herramientas digitales que facilitan la creación. Programas como Adobe Illustrator o Affinity Designer nos dan control total, permitiéndonos crear gráficos personalizados. Entiendo, esas son herramientas para quienes tienen conocimientos de diseño. Exactamente. Pero también hay opciones más sencillas. Herramientas online como Canva o Pictochart ofrecen plantillas y una interfaz amigable. Me parece genial que haya opciones para todos. Y hablando de opciones, podríamos profundizar en los tipos de visualizaciones. Por supuesto. La elección dependerá del tipo de datos y el mensaje. Para la evolución de un valor en el tiempo, un gráfico de líneas. Si queremos comparar categorías, un gráfico de barras. Y para la composición de un todo, un gráfico circular. Entiendo. ¿Cada tipo de visualización tiene sus fortalezas? Exactamente. Además de los gráficos tradicionales, hay opciones más creativas como mapas de calor, diagramas de flujo o infografías animadas. La clave está en explorar y elegir lo que mejor se ajuste a la narrativa. Me parece que la elección de la visualización es fundamental para el impacto de la historia. ¿Y qué consejos nos darías para que las visualizaciones sean comprensibles para todos? La accesibilidad es fundamental en cualquier comunicación. Debemos asegurarnos de que las visualizaciones sean comprensibles para todos. La idea es que la información sea accesible sin importar las limitaciones. Exactamente. Hay pautas que podemos seguir, por ejemplo, usar colores con suficiente contraste para personas con daltonismo. También un tamaño de fuente legible y evitar el exceso de animaciones. Entiendo, son detalles que a veces pasamos por alto. Precisamente. Y no olvidemos las alternativas textuales para las imágenes y descripciones auditivas para los videos. Me parece que la accesibilidad refleja nuestra responsabilidad como comunicadores. Totalmente de acuerdo. La accesibilidad no es un extra, es parte de una comunicación efectiva. Me parece una reflexión muy valiosa. La accesibilidad refleja nuestra ética y nuestro compromiso con una sociedad justa. Y hablando de ética, podríamos retomar ese tema. Claro que sí. La ética es fundamental en todo el proceso, desde la selección de datos hasta la presentación. ¿Qué dilemas éticos podemos encontrar? Creo que uno de los principales es la manipulación de la información. A veces, la tentación de seleccionar solo los datos que nos convienen, o de presentar la información de forma sesgada. ¿Cómo podemos evitar caer en esa trampa? La transparencia es fundamental. Debemos ser honestos con la audiencia, explicando la fuente de los datos, los métodos y las limitaciones. No se trata de ocultar la complejidad, sino de presentarlo de forma clara. Entiendo. La idea es mostrar la información completa sin manipular. Exactamente. Y si hay datos que contradicen nuestra hipótesis, no debemos ignorarlos. Debemos presentarlos y explicar por qué no se ajustan. Me parece que la honestidad intelectual es fundamental para la confianza. Sin duda, la confianza es la base de la comunicación. Si la audiencia percibe manipulación, perdemos su confianza. Claro, la credibilidad se construye con tiempo y se pierde fácilmente. Exactamente. Y la ética no solo se aplica a los datos, también a la forma de presentarlos. Debemos evitar imágenes engañosas. Entiendo, la visualización también debe ser ética. Precisamente. La ética debe guiarnos en cada etapa. Me parece una reflexión muy importante para concluir esta parte. Hemos explorado las herramientas y técnicas, pero siempre teniendo en cuenta la ética y la accesibilidad. Pasamos a la siguiente sección, donde analizaremos ejemplos concretos. Y me parece una excelente idea. Estoy seguro de que con casos reales comprenderemos mejor la complejidad. Exacto.
Analizar ejemplos concretos nos ayudará a aterrizar a todos estos conceptos. Y precisamente quería retomar el tema de la ética. ¿Cómo podemos asegurar que nuestras historias con datos sean éticas y responsables en la práctica? Esa es una pregunta fundamental. Creo que uno de los puntos clave es ser conscientes del impacto de nuestras historias. Los datos pueden ser muy poderosos, y la forma en que los presentamos puede influir en la opinión pública, en la toma de decisiones, incluso en la vida de las personas. Debemos ser conscientes de esa responsabilidad. Estoy totalmente de acuerdo. Cada historia tiene un impacto potencial y debemos considerar las consecuencias antes de publicarla. Por ejemplo, si trabajamos con datos sensibles sobre salud, debemos asegurarnos de que nuestra narrativa no estigmatice ni genere discriminación. Entiendo. La ética no se limita a evitar la manipulación de los datos, sino que también implica considerar el impacto social. ¿Hay alguna herramienta que nos pueda ayudar a evaluar la ética de nuestras historias? Si bien no existe una fórmula mágica, hay herramientas que pueden ayudarnos a reflexionar. Por ejemplo, el Data Ethics Canvas nos permite analizar los riesgos y beneficios de un proyecto de datos, considerando la privacidad, la transparencia o la justicia. También hay códigos de ética para profesionales de la comunicación. Me parece muy útil contar con ese tipo de herramientas. Y hablando de herramientas, ¿qué recursos podemos usar para crear historias con datos? Ya mencionamos plataformas de visualización. ¿Hay algo más que debamos tener en cuenta? Además de las plataformas de visualización, hay software especializado en la limpieza y preparación de datos, como OpenRefine o Trifacta Wrangler, que nos ayudan a eliminar errores y organizar la información. También hay herramientas de análisis estadístico, como R o Python, que permiten realizar cálculos complejos. Entiendo. Es como tener un taller completo. ¿Y cómo sabemos qué herramientas son las adecuadas? La elección depende de varios factores: el tipo de datos, la complejidad del análisis o el presupuesto. Lo importante es investigar las opciones y elegir las que mejor se adapten al proyecto. Y no olvidemos que la tecnología está en constante evolución. ¿Hay alguna plataforma que nos ayude a seguir las últimas tendencias? Claro que sí, hay una gran comunidad online que comparten recursos, consejos y experiencias. Plataformas como Storytelling with Data o Data Visualization Society son excelentes puntos de partida para conectar con otros profesionales. Me parece fundamental pertenecer a una comunidad de aprendizaje. Y hablando de aprendizaje, ¿qué consejos le darías a alguien que está empezando? Le diría que lo más importante es la pasión por contar historias y la curiosidad por los datos. No hay que tener miedo a experimentar y buscar inspiración. La práctica es la clave. Y no olvidemos la ética y la responsabilidad. Debemos ser conscientes del poder de los datos y utilizarlos para informar, inspirar y generar un impacto positivo. Totalmente de acuerdo. El storytelling basado en datos es una herramienta poderosa. Nos permite conectar con la audiencia, generar empatía y promover el cambio. Al usarla con ética, podemos contribuir a un mundo mejor. Me parece una reflexión muy inspiradora para concluir nuestra inmersión. Hemos explorado los fundamentos, las herramientas y la importancia de la ética. Espero que este viaje te haya dado las herramientas para explorar el poder de las narrativas. Gracias por acompañarme en esta fascinante exploración. Estoy seguro de que hay muchas historias por descubrir.